rayas de Alborada, 106.1, porque a esta hora comienza Contrarreloj, un programa donde la verdad no tiene límites, dirigido y producido por Freddy Blanc. Hola amigos, muy buenas tardes. Gusto de estar nuevamente con ustedes. Gracias por la atención también. Estamos iniciando un nuevo programa de Contrarreloj donde la verdad no tiene límites. Hoy un gran invitado, ya lo tuvimos hace un tiempo. Ya estamos entonces, estimados auditores, con Luis, como decía, coronel del Ejército Colombiano. Luis a Contrarreloj para que nos converses el tema de Israel y el enfrentamiento con Hamas. Pues muchas gracias por la invitación, Freddy. Aquí atentos, como siempre, y tratando de precisar conceptos porque esto está muy complejo en Israel y alrededores. Sí, estamos esperando nomás que nos converses, Luis, en el tema, nos orientes en el contexto antes de pasar algunas preguntas en específico, por favor. Bueno, pues que es un conflicto que lleva mucho tiempo, que tiene muchos intereses geopolíticos y da la sensación de que estuviera detrás la mano de Rusia, incitando a Irán y planeando un golpe maestro para lograr que se alivie la presión contra Rusia en Ucrania y para que por fin se pueda salir con la suya. Es como la primera sensación que da de todo esto. Ya, o sea, la opinión tuya es que algo hay de intereses rusos en toda esta cosa. No es solo una decisión, pero ¿será tan así, Luis, considerando que una acción como esta requiere bastante tiempo de planificación? ¿Habrán tenido desde hace tanto tiempo Rusia el interés en crear ese frente para distraer lo que está ocurriendo en Ucrania? Es que mire, por los documentos que ya se han liberado, que ya han publicado medios muy serios en Estados Unidos y en Israel, aparece que la planeación de este hecho comenzó más o menos en junio del año 2022. Y si usted mira la época de esa fecha, es para cuando Rusia comienza a irle muy mal en Ucrania. Entonces, es probable que como Rusia e Irán tienen planes conjuntos y trabajan conjuntamente para bloquear a Estados Unidos, hayan iniciado con esta tarea que desde luego la tienen los extremistas musulmanes contra Israel, además por venganzas como la muerte de varios científicos y las acciones especiales que ha hecho Israel en territorio iraní. O sea, se juntarían ambas cosas. Ya, y eso sería más o menos el origen, digamos, que está en desarrollo, averiguándose todo eso. Y esta situación, Luis, que ha llamado mucho la atención, que fue que Israel haya sido sorprendido realmente con esto, en cuanto a su capacidad de inteligencia, de respuesta militar. O sea, no hubo, en realidad no se ve por dónde actuó la inteligencia y menos respuesta militar inmediata, cuando todos suponíamos que era algo prioritario en el actuar normal de Israel cuidando su frontera. Pues mire, Freddy, es que en Latinoamérica tenemos un viejo dicho que dice que las desgracias no vienen solas. Y cuando suele suceder algo grave, también ocurre que se juntan varios errores, hay como una acumulación de equivocaciones, y eso es lo que parecería ser que ocurrió allí. Primero, la política del señor Netanyahu ha sido letal para Israel durante los últimos 3 o 4 años. Desde que lo comenzaron a investigar por corrupción y tuvo que dejar el primer ministerio, se dedicó con su poder que tiene a torpedear a quienes pidieran el primer ministerio solamente con el propósito de regresar él. Y cuando logró que su partido sacara una mayoría no absoluta, sino una mayoría que indicaba que necesitaba coaliciones para volver al primer ministerio, se alió con los más ultraderechistas
y procedió a tomar un poco de medidas extremas que polarizaron el país, dividieron nada menos que las reservas, Freddy. Es que la potencia de Israel no está ni siquiera en el ejército activo, porque esa es la fuerza inmediata de reacción, son sus reservas, especialmente la Fuerza Aérea y la Armada, pero ellos también se le negaron ahí a los entrenamientos porque no querían tener un dictador allí, destituyó al ministro de Defensa, destituyó al director de la policía, peleó con todo el mundo, y le ordenó a la policía que saliera a golpear a los mismos ciudadanos israelíes, armó una guerra que para unos necesaria, para otros muy acelerada en Cisjordania, se olvidó de lo que estaba pasando en la Franja de Gaza, dejó esa sensación de inseguridad, o mejor, de seguridad, que ahí no pasaba nada. Parece que no le puso mucho cuidado a los informes de inteligencia que le enviaba especialmente a Estados Unidos, y de remate hubo un festival que mueve mucha gente allá y las personas se relajaron en la seguridad al extremo que los comandantes, los oficiales, comandantes de esas tropas estaban todos reunidos en un solo lugar y las bases estaban a cargo de soldados que no cumplieron con las tareas que correspondían. Lamentable y triste, pero lo que se ha ido destapando, completamente contrario a lo que los israelíes le enseñan al mundo de la seguridad en todos los campos donde son maestros y referentes. Claro, claro, que siempre, bueno, desde que se creó el Estado de Israel, Luis, hemos visto acciones, pero muy precisas, algunas con consecuencias desastrosas, pero militarmente geniales del ejército israelí, su capacidad de desplazarse, de reaccionar, esa capacidad de improvisar y de llevar adelante las tareas nos habían impresionado siempre, y hoy día nos impresionan en el sentido contrario, o sea, como, bueno, estamos claros con tu relato de que los problemas políticos causaron todo este desastre, una baja tremenda de la capacidad de reacción de las tropas israelitas, se relajaron todas esas situaciones y de una u otra forma abrieron la puerta que esto se produjera en las condiciones que se concretaron. Y en un siguiente paso de esto, Luis, esta situación, dice las noticias acá en nuestro país, que tras vencerse el ultimátum, continúa masiva evacuación de Gaza y ONU pide que civiles se refugien en sus recintos. Esto obviamente que está provocado por las advertencias de Israel de que van a bombardear o van a proceder en los territorios de Gaza y están pidiendo que los civiles evacúen esto. ¿Cómo ves tú este nuevo proceso de migración de los palestinos, de los civiles en el fondo, que obviamente Israel tendrá sus motivos por todo lo que ocurrió, pero también implica una consecuencia para personas inocentes en esto? ¿Cómo ves ese punto tú? Pues mire, Freddy, lo he venido diciendo en varios medios de distintos países, que aquí hay una cosa preocupante, y usted como miembro de los carabineros que fue de Chile, sabe que toda actividad que haga una fuerza armada debe tener un objetivo claro, definido, concreto. Y honestamente le confieso que le he dado 1000 vueltas y no he encontrado cuál es el objetivo de la ofensiva de Israel. Cualquiera diría, oiga, pero este señor, ¿por qué habla así? Pues es vengar el ataque. Es que la venganza no es un objetivo. La venganza es un propósito. El objetivo específico, ¿cuál es? Es eliminar a Hamás. Eso es imposible. Eso es imposible. Es destruir completamente lo que hay en la Franja de Gaza. Pues eso sería un crimen de lesa humanidad. Desplazar toda esa gente de allí y quitarle todo apoyo a Hamás. Entonces eso es como el cuento de infantil que nos enseñaban, que le preguntaron a un joven, hay un gran montón de tierra y se interpone en el paso. Digo, pues que abran un hueco y la echen ahí. ¿Cómo así? Entonces, si a esas personas las desplazan desde el norte hacia el sur, lo que hacen es aumentar el drama humanitario en el sur, seguramente destruir mucho por ese instinto de venganza y caer en 1000 trampas de los terroristas, y se les convierte en lo que le pasó a Estados Unidos en Vietnam, o lo que le pasó a las tropas de Irak, Estados Unidos y Siria durante la época de que combatieron a ISIS en esas zonas urbanizadas. Entonces nos parece que el gran problema es que no hay un objetivo claro. No es que Israel no tenga derecho a retaliar y a cobrar,
la venganza. Sí, pero ¿cuál es el objetivo práctico en Gaza y cómo evitar que lo que ya está creciendo en Cisjordania y en la frontera al norte con Líbano no se multiplique? Eso es lo preocupante de este hecho, Freddy. Claro, claro que sí, porque aparte del desplazamiento, Luis, vemos nosotros que la única salida que tiene toda esa población, hay alrededor de 2,2 millones de habitantes, según dicen en la franja, y la única salida que tienen ellos es a través del paso de Rafah que da con Egipto, pero Egipto se opone también a recibir a todas esas personas que están tratando de evacuar, o sea, en el fondo están acorralados ahí. Y veo yo que Egipto tiene una serie de motivos reales, cosas que son, pero totalmente justificadas, para negarse a recibir también. Entonces se produce un embotellamiento. ¿Qué crees tú que podría pasar acá? ¿Israel debiera bajar la presión de esto y responder a Naciones Unidas, por ejemplo, que está pidiendo anular la orden de evacuar Gaza? ¿Cómo ves tú esa parte, el enfrentamiento, el problema que tiene Egipto ahora para recibir a estos refugiados? Pues mire, afortunadamente esta semana hubo una decisión medio sensata del señor Netanyahu, que fue organizar lo que llamaron el gabinete de guerra. Y probablemente este gabinete de guerra llegará a la conclusión que usted está diciendo. Hay que permitir los canales humanitarios porque nadie se lo va a perdonar en el mundo. Y fuera de eso, tiene que evitar Israel que todo el mundo árabe se radicalice, porque entonces se cambiarían las reglas de juego y podrían reaccionar y hasta iniciar una guerra. Pero en tercera medida, Israel tiene que volver a lo que son expertos en las operaciones quirúrgicas que golpean las cabezas de estos grupos terroristas y a la captura de todos los delincuentes. Pero hay un tema fundamental aquí, es la liberación de los secuestrados. Entonces, antes que todo tienen es que buscar la forma de liberar a los secuestrados, y ya nosotros sabemos que ellos tienen muchas estratagemas y muchas habilidades, pero definitivamente no me parece que esos bombardeos continuos y la presión de los ciudadanos le lleva a la solución, porque definitivamente pueden ser asesinados en un acto de desespero, porque estas personas son fundamentalistas y deciden es siempre irse para donde Alá y sus 70 vírgenes, y son capaces de asesinar a todos los secuestrados, y sería peor todavía políticamente el costo para el señor Netanyahu, porque además generaría una guerra que es la que se debe evitar en el Medio Oriente. Claro, ¿tú crees que ante un acto como ese, Luis, y yo sé que la respuesta puede ser algo duro para los auditores, pero son las realidades que se han vivido, no solo lo que está enfrentado Israel hoy día, sino que también que se han vivido en muchas etapas de la historia de la civilización? ¿Qué debiera hacer un gobierno, según tú, ante esta situación en que tiene necesariamente que responder a un ataque de estas características y a su vez rescatar a los rehenes, que también es una obligación prioritaria del Estado israelita, recuperar a esas personas a como de lugar? Pues Freddy, parece ser que la solución inteligente, porque es que en la vida, en la guerra, en los negocios, en todas partes, las soluciones inteligentes son las que resuelven los problemas y no los ahondan más, sería parar la ofensiva ahí mientras se permite el corredor humanitario, no ceder en la ocupación estratégica de Gaza, e irse acercando a los objetivos, profundizar el trabajo de inteligencia para que mientras se habla de la liberación de los rehenes o la coordinación de la liberación de los rehenes, intentar operaciones de rescate, porque obviamente no van a estar todos en el mismo sitio. Entonces el riesgo que se corre es que si liberan, por decir algo, 5 en un sitio específico, los otros 145 están en riesgo de que los asesinen por temor a que los sorprendan. Además, porque esas liberaciones que hace Israel casi siempre son letales, ¿no? Siempre son letales, o sea, los liberan, pero los terroristas se mueren todos. Entonces, si liberan a un grupo pequeño en un sitio determinado, pues los otros ya saben la suerte que van a correr y dicen, pues si yo me voy a morir, que se mueran todos conmigo. Ese es un riesgo grande. Claro, eso es el eterno problema, Luis, y que, bueno, Estados Unidos comenzó con esto de que con los terroristas no se negocian las vidas, pensando en que las vidas que se van a perder de una u otra manera se van a perder igual. Pero cuando tú le entregas algo a un terrorista, el terrorista siempre va a ir por más, no va a quedar satisfecho con eso. Es una política norteamericana que viene hace mucho tiempo ya. Y de estos temas
que ha sentado en la mesa Egipto, Luis. ¿Cuál es tu visión? Porque fíjate que Egipto habla de que tiene 3 problemas para aceptar a los refugiados ahí que abandonen Gaza. Uno que es la limpieza étnica, lo otro que es el dinero que va a requerir todo esto, pero hay otro tema que es peor todavía, que es más delicado para los pueblos, que es el tema de seguridad, porque resulta que ellos tienen también muchos problemas con unos simpatizantes de Hamás o que llevan una especie de hermandad que han estado actuando muy fuertemente en África y que le ha significado recibir muchos refugiados de Sudán del Sur en su territorio y que le están, en el fondo, ellos lo ven como importando militantes o simpatizantes de Hamás. Pues es que en ese cuarto aspecto que usted le agregó los 3 que dice Israel, yo le agrego otro poquito a ese cuarto aspecto. Es que tampoco es clara, y eso tenemos que mirarlo muy sobre el mapa, cuál es la participación real de algún sector egipcio, inclusive oficial, inclusive de personas que están en distintos puestos del gobierno, del Estado, en los niveles diferentes. ¿Por qué, Freddy? Porque es que si usted revisa el mapa y le hace un análisis geopolítico, se da cuenta que la única parte por donde han podido entrar todas esas armas, que son muchísimas, porque meter 7.000 cohetes o el material para armar 7.000 cohetes, eso no es un pequeño cargamento. No, Y para que lleguen terroristas de varias partes, porque eso ya está probado, es que basta ver las fotos. Los terroristas no todos eran de Gaza. Ahí hay terroristas con el aspecto de gente del Cáucaso por su barba. Ahí hay terroristas con aspecto de saudíes, de iraquíes, de iraníes. Hay terroristas de piel negra y en Gaza no hay gente de piel negra. Esos terroristas vienen del África. Entonces, todo ese movimiento de terroristas tiene que haber pasado por algún lado. Por Israel no fue. Desde el Líbano directamente por Israel tampoco. Entonces es por el mar, llegando a las costas de Egipto y pasando clandestinamente por la Franja de Gaza. O desde el sur del África, entrando por la costa. Entonces ahí hay un punto que no es muy claro porque Egipto trata de defenderse y se anticipó a decir, nosotros les avisamos. Sí, ellos supuestamente avisaron, pero quienes hemos trabajado en operaciones sabemos que informes de probabilidades de ataques llegan todos los días, porque es lógico. En la guerra siempre hay una probabilidad permanente de ataque las 24 horas del día. Entonces, ese punto es dudoso. Pero hay algo más complejo, es que jamás nació, o la OLP mejor, porque jamás se desprende de la OLP, nació en Egipto. Yasser Arafat era egipcio. Los hermanos musulmanes estaban en Egipto, son de Egipto. Entonces aquí hay algo que todavía no es claro, pero hay algo de remate que le quiero agregar finalmente a esto. Esa operación no se hace simplemente con decir, ven Freddy, tú haces esto, ven Luis, tú haces lo otro, y ese día nos encontramos y lo hacemos. No, eso no funciona así. Tenemos que reunirnos muchas veces para ensayar con reloj en mano, con objetivo, con maquetas, y eso no se podía hacer en la Franja de Gaza porque los estaban viendo. ¿Cuál es el sitio más obvio para hacerlo? Pues Egipto. Entonces, aquí hay algo que no está claro todavía. Claro. Evidentemente que es así, Luis, porque una cosa como esta no se trata de una reunión de amigos durante un partido de fútbol ahí a tomar estas decisiones. Acá hay todo un aspecto logístico, programa. Imagínate la cantidad que vimos paracaidistas en esta operación, en estos parapentes y en otros elementos aéreos también donde requiere realmente una organización y una preparación. Si crear paracaidistas en esas condiciones o de esas características emocionales, yo creo que resulta algo complejo. Entonces, ver todo esto desarrollándose de una manera tan dinámica, tan bien estructurada, sí, da para pensar que esta cosa tiene un largo tiempo y bastante gente involucrada, con muy buen respaldo desde muchas partes. En ese aspecto, Luis, vamos un poquito ampliando la cancha ahora, porque lo que se está disputando, claro, es en el territorio ahí. Pero en la política internacional hoy día vemos nuevamente que Rusia la veo agazapada con este tema, tratando de mirar desde lejos esta cosa, pero por debajo sigue actuando, y Estados Unidos abiertamente desplazando una de sus principales flotas hacia el Mediterráneo, la zona del conflicto, buscando, creo yo, proteger también a Israel. ¿Cómo ves esto en la escalada a nivel internacional? Bueno, quiero agregarle algo muy importante, Freddy. Ayer el New York Times publicó un artículo que
relata algunas de esas debilidades, pero deja una muy clara que sí comprueba el tiempo en que se hizo eso. Es que en octubre del 22, o de acuerdo con lo que le encontraron a un terrorista, ¿qué ocurre con este terrorista? Él entra y lleva una cámara en la cabeza apuntada, amarrada, filma todo lo que hace en una central de inteligencia que tenía Israel en la frontera y se demuestra en la cámara lo que él grabó, todo queda cómo encontró el sitio y el descuido en que estaba. Pero hay algo que llama muchísimo la atención, es que en un momento determinado un terrorista le pregunta algo y él saca del bolsillo un papel y mira, y hay un plano y se alcanza a leer en el plano, con la cámara, la fecha en que fue elaborado, y dice que fue elaborado en el 2022, en octubre. Entonces quiere decir que el trabajo sí fue largo, y ya deducen lo de los parapentistas y todo lo que usted dice. Ahora, preguntando lo que me dice de Rusia, pues es que todo indica que los más beneficiados con esto son Rusia y China. China con su cuento de la paz, y llama muchísimo la atención que China haya promovido hace 3-4 meses esa reunión que nadie le esperaba entre Arabia Saudita e Irán, como diciendo, yo soy el de la paz, yo no quiero la guerra, y que luego al mes siguiente organizaron una reunión promovida por Arabia Saudita en un puerto, promovida por Rusia en Arabia Saudita, en un puerto sobre el estrecho que va hacia Irak, hablando de cómo hacer la paz en Ucrania y Rusia, y en esa reunión no participaron ni Ucrania ni Rusia, pero estuvo Brasil y estuvo India. Entonces daría la sensación que China está jugando una carta estratégica a largo plazo, es dejar que se maten allá, que se arme el problema, y luego aparezco yo como China y les digo, mire, la solución es esta, esta y esta, y si hay que meter hasta el Papa, lo metemos, y no meten ni a Estados Unidos ni a Rusia y sacan la ventaja. Entonces aquí hay intereses muy grandes que hay que mirarlos con pinzas y no emocionarse por todo eso que circula en las redes, porque eso haría lo que dice Clausewitz en su obra de la guerra, le forma la nebulosa a usted y no le deja ver lo que hay adelante en el campo de batalla. Claro, va creando una cortina ahí alrededor del tema y no se está viendo lo que hay de fondo. Esta actitud es bastante curiosa de China realmente de tratar de interferir o participar en la guerra Rusia-Ucrania, pero sin los protagonistas de esta cosa. Una cosa curiosa en realidad. Bueno, ya hemos conversado de la línea estratégica que tiene China de expansión a través del mundo, a través del océano Ártico, ¿cierto? Con el derretimiento del polo y todo eso. Pero es otro tema que podríamos tomar en otro momento. Ahora, en lo local ahí, y para ir cerrando ya, Luis, la presencia o la actitud que ha tenido Líbano, Siria, Jordania, ¿cómo ves tú? ¿Ellos estarán dispuestos a involucrarse en esto o sencillamente esperas tú que se dediquen a mirarnos? Pues ellos no tanto, es Irán el que con su arco chiita que compone esos países y tiene metido a Jordania en la mitad, entonces puede generar otro conflicto, ¿no? Porque si Jordania les dice no les apoyo esto, Siria sí lo hace porque Rusia se lo manda y porque Irán, que son los que lo financian y han sostenido a Bachar al-Assad, lo hace, y eso le sirve también a Bachar al-Assad para recuperar identidad que ha perdido, porque si ataca a Israel, entonces todo el pueblo sirio que estaba en contra de él dice, no, pero nos están atacando los judíos, defendámonos de ellos, y aquí están atacando a nuestro presidente, o sea que se complica. Líbano, es que el Líbano sí no tiene explicación, Freddy, allá eso es una tierra de nadie donde manda, cualquier bandido que tenga poder tiene ejercicio de control gubernamental en Líbano. Y Jordania pues es más cercana a Israel, pero adentro hay fundamentalistas sunitas que no quieren a Israel y tampoco quieren a la monarquía, o sea que es que por donde uno lo mire el problema es muy complejo. Claro, ya, bueno, es un problema esa tierra, tú sabes, lleva miles de años en conflicto y tampoco se ve que vaya a poder, que haya una salida, una alternativa. Luis Villamarín, muchas gracias por acompañarme en este mediodía a través de Radio Alborada y del canal Reflejos de Vida también, que está transmitiendo en paralelo con nuestro amigo Andrés Amaya, allá en la zona sur. Así que muchas gracias por acompañarnos en el programa Contrarreloj, donde la verdad no tiene límites. Muchas gracias, Luis Villamarín. Muchísimas gracias, Freddy, y un especial saludo para todo el pueblo chileno. Gracias a ti. Nosotros nos vamos a una pausa comercial y retornamos en unos minutos. En Alborada te presentamos la temperatura en Chillán.
12 grados. Ya estamos de vuelta en Contrarreloj, solo por Alborada 106.1. Bien, amigos, ya estamos de regreso con Contrarreloj, donde la verdad no tiene límites. Vamos ahora a la segunda parte del programa, donde nos dedicamos a recorrer las noticias, la contingencia nacional. Y obviamente que uno de los puntos que está dando mucho que hablar es este proceso de la comisión de expertos, donde se han producido varias cosas no tan curiosas, ¿eh? En realidad es lo que se esperaba. Recordemos que la comisión de expertos es una comisión política, no es una comisión que haya sido elegida justamente por sus características personales de capacidades, que no le vamos a desconocer a uno u otro de ellos, que pudieran tener alguna experticia al respecto, pero el término experto yo creo que le queda bastante grande a la gran mayoría de ellos. Recordemos entonces lo que está pasando, revisemos lo que es la prensa, las claves de los cambios hechos al texto constitucional y lo que se mantuvo. Bueno, más de 200 de las 622 observaciones presentadas lograron el quórum de 3/5 para su aprobación con votaciones cruzadas de ambos sectores, dice la prensa. De las 622, 200. De estas, hay algunas bastante normales que esperábamos, ya que hubiera algún debate al respecto, pero en el fondo se dio lo que se esperaba, tomando en cuenta que es una comisión política más que experta, más que objetiva en estas cosas. Lo ven desde la mirada de los partidos políticos y sus intereses nomás. El resto como que no les interesa mucho. Por eso tan mentado los 12 bordes acá, que a muchos de los ciudadanos les causa escozor, les causa rechazo absoluto, más allá de que el proceso sea considerado ilegítimo, espurio y todo cuanto se le ha calificado en el último tiempo. Pero la verdad es que fue legalizado todo este desastre y estamos obligados a jugar este partido. Uno de los puntos que yo creo que está sacando roncha, y vamos a ver qué es lo que pasa después, cuando vuelva todo esto a la sala, al Consejo, es lo relativo al Estado social y democrático de derecho, que el Consejo de los constituyentes lo habían dejado en el artículo 2, pero la comisión política, esta de expertos, entre comillas, como les reitero, lo volvieron a poner en el inciso 3 del artículo 1, que dice que el Estado de Chile es social y democrático de derecho, reconoce derechos y libertades fundamentales, deberes constitucionales, El tema es que ese punto tan controvertido, estimados auditores, debemos recordar que en una votación casi unánime, con una mayoría absoluta de votos, fue por los consejeros electos, los constituyentes electos, fue dejado en la condición en la que se propuso. Y hoy día los políticos, los que no fueron electos por los ciudadanos, sencillamente la están volviendo a poner donde le interesa a la izquierda radical, que es que eso tenga primacía en las cosas. Entonces, el trabajo que se hizo por tantos meses por los consejeros electos por la ciudadanía, estos tipos se la están pasando por el arco del triunfo y sencillamente están desconociendo el interés de aquellos que fueron elegidos democráticamente y están poniendo por encima aquellos intereses partidistas. Para que tomen nota ustedes de qué es lo que está pasando, muy atentos a las votaciones de cada uno de ellos, a quienes representan. Otro punto que en las propuestas fueron la parte que tiene relación con el derecho a la vida, que está contenida en el inciso 1 del artículo 16, dice, todas las dos propuestas que fueron hechas por Chile Vamos para cambiar la redacción de la referencia al derecho a la vida, pero ninguna logró los votos necesarios para su aprobación. Obvio, porque requería 3/5 y desgraciadamente la izquierda ahí también tiene acuérdense ustedes que fueron designados 12 y 12. O sea, ni siquiera en una elección ciudadana se da tan clara la paridad. Es imposible que vaya a existir exactamente la mitad de un lado y la mitad del otro. Entonces, ¿con qué están jugando estos tipos realmente? Con la credibilidad de la gente, están jugando definitivamente con los intereses ciudadanos. Es una patudez y no sé, como que se le arrancan las cabras para el monte a los partidos políticos en este caso. Yo creo que el partidismo político es lo que más daño le ha hecho a nuestro país
en las últimas décadas. No hablo yo de los últimos años, en las últimas décadas. Ellos han permitido que crezca la maleza dentro de nuestra sociedad y hoy día estamos pagando las consecuencias. El otro punto, con votos del oficialismo y oposición, vamos a ver quiénes son de oposición en este caso. Recuerden ustedes que los republicanos tienen un solo representante dentro del comité rarísimo de expertos, que es don Carlos Frontaura, y dice la noticia que con voto del oficialismo y oposición, o sea, acá hubo gente de Chile Vamos, que aprobó suprimir la norma que establece la expulsión de migrantes irregulares en el país. Entonces, la iniciativa que fue impulsada por los republicanos va a tener que ser repuesta en una comisión mixta nada más. Recuerden que los consejeros republicanos, por la cantidad de representantes que tiene, puede vetar cualquiera de estas cosas. Ese artículo dice que los extranjeros que ingresen al territorio nacional de forma clandestina o por pasos no habilitados serán expulsados en el menor tiempo posible o devueltos a su país de origen, tránsito o residencia. Estas son normas, estimados auditores, que han sido votadas por la ciudadanía en esta participación ciudadana y han sacado una amplísima mayoría. Pero sin embargo, estos personajes sencillamente no les interesa lo que votó usted, lo que la mayoría de Chile, y sencillamente dicen que no, que a ellos no les gusta, por lo tanto se va para atrás la cuestión. Vamos a ver ahora el conflicto que se va a producir dentro de los consejeros, que ya lo vamos a conversar. Otro punto es la objeción de conciencia institucional e individual, la cual dice se podría volver a abordar en la comisión mixta, ¿ya? Y esto también se aprobó, se suprimió la objeción de conciencia y se suprimió con votos de Chile Vamos. También ahí hay una no sé si se entiende el concepto, pero también hay una contraposición en lo que están haciendo los expertos designados por los políticos y aquellos de los mismos partidos que están conformando el Consejo Constitucional y que decidieron otra cosa. O sea, acá hay un enfrentamiento abierto entre los intereses políticos partidistas con los intereses que representaron claramente los consejeros electos por los ciudadanos. ¿Ya? En el artículo 3 se dice el derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión. Incluye la libertad de toda persona para adoptar la religión o las creencias de su elección, a vivir conforme a ellas, a transmitirlas y a la objeción de conciencia individual e institucional. Se garantizará su ejercicio debido respeto y protección. Entonces, incluso como dice la noticia, la repito, se suprimió con voto de Chile Vamos. Ese artículo realmente es de no entenderlo. El otro punto, la disposición esta que habla sobre el arresto domiciliario para enfermos terminales no logró los votos necesarios para sus cambios. Por lo tanto, se va a mantener en lo propuesto por el Consejo. Me parece muy bien. Recordemos que esa era una norma que mucha gente, en una visión bastante sesgada de esto, hablaban de que se quería beneficiar supuestamente se quería beneficiar a los detenidos que están en Punta Peuco y otros más, o sea, lo relacionaban de inmediato con lo político. Pero estamos aclarando, estimados auditores, que esto es una norma humanitaria y las normas humanitarias van para todos los que las necesiten, no solo para determinado sector acá. Eso era bastante abierto y gracias a Dios esa parte no logró los votos para el cambio, por lo tanto se mantiene lo propuesto por el Consejo. En otro lado, una de los caballitos de batalla que tenía republicanos, que era el tema de las contribuciones, los comisionados, dice, además visaron eliminar la enmienda que exime del pago de contribuciones para la vivienda principal. Esto con votos del oficialismo y de Chile Vamos. Entonces, vamos tomando nota, les digo yo. Chile Vamos se opone a que usted no deje de pagar contribuciones por la primera vivienda. Esto en un atentado absoluto contra el sentido común y contra su derecho de propiedad y contra cosas bastante curiosas como que usted, después que compra su casa, que paga los impuestos, que paga servicio domiciliario y todo lo que le siga pagando cada 3 meses un nuevo impuesto por su casa de por vida. Y lo que es más delicado, pues, estimados amigos, esta situación venía a resolver, entre otras cosas, el hecho de la propiedad, el derecho de propiedad, que se contrapone, porque ocurre que si usted es dueño de su casita, una única casa, no todo el mundo tiene la posibilidad de comprarse una segunda vivienda, aun cuando íbamos derechamente en el desarrollo, íbamos logrando también un nivel en ese sentido, ínfimo, pero
pero íbamos para allá, donde usted también tenía la posibilidad de adquirir una segunda vivienda. Bueno, ocurre que en estos momentos, si usted no tiene plata para pagar, si usted quedó sin pega, perdió su negocio y todas las cosas que quiere, búsquele usted la explicación, pero motivos hoy hay mucho para preocuparse. Ocurre que si usted no tenía plata para pagar las contribuciones, venía el Estado y se la quitaba. Entonces, su propiedad que usted ya la tenía pagada, usted la pierde. ¿Y dónde queda entonces el derecho a una vivienda, el derecho a una propiedad, a la vivienda digna, que tanto se llena en la boca? ¿Se dan cuenta? Hay una montonera de cosas, estimados, que hay que revisar, hay que analizar bien, indistintamente de la visión que tenga usted, de si va a ir en contra, si va a ir a favor de la votación. No, hoy día todavía está todo el pan dentro del horno. No se sabe ni qué sabor va a tener definitivamente, ni qué forma va a tener. Es una cosa que nos va a tener en ascuas todavía un mes más, porque los procesos que vienen ahora, vuelve esta semana al Consejo, tiene que votarse, esto va a requerir ciertos quórum para que modifiquen algunas situaciones y posteriormente lo que quede dando bote ahí la pelota en el área chica va a tener que ir a una comisión mixta y ahí va a tener que seguir analizándose. Entonces, si estas cosas van a llegar hasta un mes antes de que tengamos nosotros que estampar una rayita ahí, bueno, tomémonos el mes con calma, tratemos de ver objetivamente qué es lo que necesita Chile, qué es lo que queremos para Chile y obviamente no vamos a poder conseguir el 100% de las cosas, eso está claro. Aun cuando el sentido común nos dijera que debiera ser así las cosas, pero no va a ser así. Desgraciadamente hay muchas cosas acá que hay una presencia bastante fuerte de pensamiento, de ideología totalitaria en la cual no quiere permitir eso. Así es que esperemos que estas cosas se vayan dando como corresponde y lo mejor que les puedo pedir yo, estimados, recomendarles es que se sigan informando de qué es lo que está pasando, porque usted tiene que estar claro que por anga, por manga, usted va a ser uno de los protagonistas de esto y si no, una de las víctimas también de esta situación. Así es que con fe, con esperanza y sin pasiones. Sin pasiones. Las pasiones acá no sirven, porque usted todas sus pasiones no puede destinarlas a reflejarlas en una raya que va a tener que hacer el 17 de diciembre. Vaya, ese día vamos a tener que ir totalmente informados a estampar la rayita y si no nos gusta ponemos rechazo, ¿no? Ahí se acabó, ¿se da cuenta? Pero si analizado, nosotros pensamos que esto podría ser mejor que lo que hay, porque tenemos que proteger nuestra democracia, sí o sí, eso vamos a tener que hacerlo, vamos a tener que votar en uno u otro sentido. Pero lo importante es que lo hagamos bien informados. Usted tomará su decisión. Bueno, en otros aspectos, estimados auditores, la parte de seguridad está bastante complicada. Fíjense que anoche en un local irregular de comida en Santiago deja 3 fallecidos. Víctimas serían repartidores y clientes. Los muertos son todos de nacionalidad dominicana. En otra situación también, 2 personas resultan heridas a balas tras presunta riña en discoteca de Lo Prado. Dice, una sufrió 6 impactos. Y mire qué curiosa la prensa. Es en una presunta riña en discoteca de Lo Prado. Presunta riña, presunta. Una balacera, no hay 6 impactos, no es solamente una riña, es bastante más esta cosa. Por otro lado, los parlamentarios están advirtiendo una sequía legislativa del gobierno. Ningún proyecto tiene urgencia la próxima semana. Curioso cuando con toda la situación que estamos viviendo, resulta totalmente necesario que nuestro parlamento vaya dando los pasos adecuados adecuados y necesarios para que podamos recuperar. Pero definitivamente, como decía Tomás Moschati en una de sus intervenciones, las últimas intervenciones, dice que un país de puros zombies. En Chile nos hemos convertido en un país de puros zombies. Esta situación tiene necesariamente un análisis, estimados auditores, porque ¿a qué se refiere Moschati con su comentario? Que todos vemos que pasan por el lado una serie de situaciones, personajes, cosas bastante raras, inaceptables, y sin embargo nadie está haciendo nada. Obviamente que los que tienen que hacer las cosas, porque usted como ciudadano
de a pie, como le llamamos, común y corriente, ese que tiene que sacarse la mugre todos los días, pelarse el lomo, es poco lo que puede hacer en estas cosas, pero aquellos a quienes nosotros mismos les entregamos las herramientas, el poder para tomar las decisiones y corregirlo, definitivamente no lo están haciendo. Entonces parecemos un país de zombies. Señor Crispi se niega a ir a declarar y alega, fíjese que él tiene oficinas en una oficina de gobierno, tiene en el segundo piso, en el Palacio de Gobierno, tiene correo, tiene teléfono, tiene auto, tiene chofer, tiene personas que trabajan a su servicio, pero él dice que no es un empleado fiscal, él no es un funcionario público. Tiene todo, le paga el Estado y él alega que no es un funcionario público porque él está contrata. ¿Se dan cuenta? Entonces, estas cosas que llegan a caer en lo aberrante, usted, estimada vecina, que tiene su negocio ahí en la población, qué sé yo, San Bernardo, en el sector de San Bernardo, porque tiene la puerta por el lado, van y le pasan 3 partes, 4 partes, porque tiene la puerta por el lado y no por el otro lado, que es lo que está regulado la cuestión. Le pasan las multas. Y estos tipos que se dan el gusto de usar y abusar de platas del fisco y todo, nadie le pone el cascabel al gato. Entonces él dice, no, a mí me paga el fisco, uso cosas del fisco, trabajo para el fisco y hago todo con el fisco, pero no soy empleado fiscal. Esa situación yo creo que hay que corregirla. No hay que perderlo de vista porque además, fíjense, estamos entrando en una etapa bastante compleja económica que ya se están viendo las consecuencias de eso. Dice la prensa que Chile está estancado, el adverso escenario económico del país en medio de débiles cifras y retrasos en proyectos clave. La dilatación de las reformas previsionales y el pacto fiscal, la burocracia y la permisología y el poco avance en la estrategia del litio son parte de las complicaciones. Decía el expresidente Frei que a los empresarios extranjeros el negocio del litio no les interesa. ¿Por qué? Porque el Estado no ha dado los pasos como corresponde. Hoy día nuestro gobierno está enfrascado en destruir la economía de nuestro país y eso, miren, que la gallina no cacaree el huevo no implica que no lo esté poniendo. Definitivamente está poniendo un huevo el gobierno bastante tóxico. Todo lo que hacen está destinado a destruir a nuestra economía y nuestra sociedad. El ministro Marcel, como decía Teresa Marinovich, el ministro Marcel viviendo en Narnia, definitivamente. Habla de crecimiento en circunstancias que el Fondo Monetario Internacional ya le puso la cruz encima. ¿Ustedes creen que el Fondo Monetario Internacional o las grandes empresas internacionales van a venir a invertir a Chile sabiendo que el Fondo Monetario Internacional indicó que ya nuestro país va a caer en un 0,5 en el 2023? Y nuestro ministro, que viene de Narnia, él jura que vamos a ir cuesta arriba en esta cuestión, vamos a ir avanzando. Eso es un desastre. Este pacto fiscal ya se ha arrastrado durante tantos meses que tiene olor a gladiolo con pino, bastante ordinario el olor a vino en esta cosa, y vamos a seguir cayendo desgraciadamente. Bueno, tenemos muchos temas más que conversar, pero por razones de tiempo vamos a ir ahora, estimados auditores, al mensaje de todos los sábados para ir cerrando el programa. En esta oportunidad tomé el tema, fíjense, de que siempre busco temas valóricos que nos hagan pensar en nuestro pasado y en nuestro futuro. Nosotros tuvimos una muy bonita niñez y ahí vamos con el tema de hoy. Para ustedes el título de hoy es Una humilde fábula. Comenzamos. Para quienes ya contamos con varias décadas de vida, el nombre Esopo contiene no solo el recuerdo del nombre, sino también una serie de enseñanzas de vida que bien vale la pena traer a la sociedad actual. Esopo fue un escritor griego del siglo VI, antes de la era cristiana. La característica de Esopo es que se le considera el inventor del género de la fábula, uno de los más antiguos de la literatura universal y que consiste en un relato breve, donde los protagonistas son animales personificados cuya finalidad didáctica se explicita en una moraleja final, es decir, el mensaje deja una enseñanza para meditar. Se diferencia de Homero en cuanto a que éste se le asignó el honor de la paternidad del género de la épica y se posiciona como cantor de las gestas de los héroes. Recordemos la Ilíada, en que relata la guerra de Troya, llevada magistralmente al cine, y la Odisea, que relata el accidentado regreso a casa de Ulises desde Troya a Ítaca. Por su parte, Esopo se posiciona como retratista de la plebe, es decir, del pueblo,
a través de exponer las debilidades humanas bajo aspectos de animales. Nos centraremos en Esopo, sobre el cual existen pocos datos confiables de su biografía, el que ya en la época clásica se rodeó de elementos legendarios, quedando casi tapado por la ficción y la fantasía, todo lo que aquello que pudo tener de histórico. No obstante, está mencionado por Heródoto, otro griego considerado el creador de la historiografía, que vivió por allá por el año 450 antes de la era cristiana, por lo que se reconoce a Esopo como alguien que realmente existió. Se cuenta que fue esclavo de un tal Janto de Samos, quien le concedió la libertad. Sobre su muerte conversaremos en otra oportunidad. Hoy hablaremos de, al menos para mi generación y anteriores, las famosas fábulas de Esopo. Mencionadas por Heródoto, se sabe que las fábulas eran populares en la Grecia clásica y también que se utilizaban como primer libro de lectura en las escuelas. La recopilación más antigua conocida es la que hizo en el siglo IV a.C. el retórico Demetrio de Falero, el que reunía alrededor de 500 fábulas. Como dijimos, el género quedó definido al fijar en sus cuentos características constantes. En un lenguaje sencillo y claro, a través de animales que piensan y hablan, se transmite una enseñanza moral práctica y elemental. Tiene como tema predominante las relaciones e interacciones sociales entre los seres humanos, descritas en forma irónica del mundo y de las estructuras de poder. Veamos algunas de esas fábulas. La primera, la liebre y la tortuga. Una orgullosa liebre desafió a una tortuga a una carrera. Viendo la gran ventaja que le sacó desde el inicio, la liebre, muy confiada, se sentó a descansar y se quedó profundamente dormida. Cuando despertó la liebre, la tortuga lentamente había alcanzado ya la meta, agotada, pero feliz. En la moraleja podemos apreciar que de poco vale el talento sin esfuerzo. Por el contrario, con perseverancia y esfuerzo podemos eventualmente alcanzar nuestras metas. Segunda, el pastor y el lobo. Un aburrido pastor decidió hacer una broma a los campesinos del lugar. ¡Viene el lobo! ¡Socorro, mis ovejas!, gritó. Los campesinos corrieron a ayudar, pero solo encontraron al pastor riéndose de ellos. Poco tiempo después, el pastor volvió a hacer la misma broma y los campesinos esta vez se retiraron enojados. Un día realmente apareció el lobo, pero ahora nadie fue a ayudarle y perdió todo su rebaño. La moraleja nos enseña los costos que puede tener la mentira. Nadie confiará en un mentiroso, aun cuando éste diga la verdad. Tercera, el hombre avaro. Un hombre muy rico convirtió todas sus cosas en oro, y para que nadie se las robara, las enterró en un bosque hasta donde concurría todos los días a revisar. Un ladrón lo siguió y durante la noche sacó el oro y se lo llevó. Cuando el avaro descubrió el robo, lloró y gritó tan fuerte que un vecino se acercó a ver lo que ocurría. Al enterarse de qué se trataba, el vecino tomó unas piedras y las enterró en el mismo lugar y le dijo: aquí tiene su tesoro. Si nunca habría gastado su oro, entonces, ¿qué más da que sean piedras? La moraleja es que un corazón codicioso no tiene reposo. La riqueza, si no se comparte, no vale nada y solo trae pobreza y congoja al alma. Vamos a la cuarta, el lobo disfrazado de oveja. Un lobo hambriento decidió engañar al pastor y se puso una piel de oveja. Como el plan funcionó, el pastor encerró al lobo junto con las ovejas en el corral. Contento estaba el lobo pensando en el tremendo banquete que se pegaría esa noche. Grande fue su sorpresa cuando al instante volvió el pastor a buscar una oveja para cenar. Lo agarró y se lo llevó. La moraleja es que los tramposos terminan por caer en sus propias trampas. Las mentiras y las trampas siempre traerán problemas. Vamos a la quinta. La gallina de los huevos de oro. Un campesino muy pobre se encontró con una gallina muy especial. Cada día ponía un huevo de oro. Su suerte cambió y se convirtió en el hombre más rico de la región. Un día el campesino quiso más huevos y pensó: si pone huevos de oro es porque los tiene dentro. ¿Y si saco todos los huevos de un golpe? No se le ocurrió nada mejor. Mató la gallina y con ella su fuente de riqueza. La moraleja es que la avaricia rompe la fuente. Los ambiciosos siempre quieren más y no valoran adecuadamente lo que tienen. Vamos a la sexta. El perro y la carne. Junto a un río de aguas cristalinas caminaba un perro con un tremendo pedazo de carne entre los dientes. Se acercó al río y se vio retratado en el agua.
Pensó que era otro perro que llevaba también en la boca un buen trozo de carne y quiso quitársela. En el acto, soltó la carne, que cayó al río, y el perro contempló, espantado, que se quedaba sin el bocado verdadero y sin el falso. La moraleja es que la codicia termina haciendo perder lo que se tiene. Apoderarse de lo ajeno tiene su costo. Vamos a la séptima y la última. El cascabel al gato. Un grupo de ratones no podían salir a comer porque un gato los perseguía. Uno de ellos tuvo una idea, ponerle un cascabel en la cola al gato para saber cuándo se acercaba. Buena idea, dijeron todos, pero ¿quién será el valiente que le ponga el cascabel al gato? Todos los ratones se hicieron los lesos e inventaron las más increíbles excusas. Volvieron a sus casas más hambrientos que nunca. La moraleja es que del dicho al hecho hay un gran trecho. Es muy fácil opinar y hablar. Lo difícil es llevar algo a la práctica. Estimado auditor, ¿le parece reconocer algunas actitudes propias en usted mismo o en personas conocidas? ¿No relaciona de alguna manera las fábulas contadas con situaciones o hechos que vivió o está viviendo ahora mismo? ¿No le parece reconocer en autoridades, conocidos, amigos o parientes algunas de estas actitudes? Imagínese que solo vimos 7 de 500 recopiladas por Demetrio de Falero. Podríamos pasar horas revisando las fábulas del gran Esopo, analizando y aprendiendo, pero el mensaje ya está claro. Muchas generaciones crecimos siendo asiduos lectores de esas fábulas que nos regalaban nuestros padres en unos libros con unas tapas preciosas, coloridas y todo. Aprendíamos mucho. Y a través de ellas aprendíamos y comprendíamos cuál sería nuestro rol, nuestro metro cuadrado. Nadie nos obligaba a leer a Esopo, pero para nosotros resultaba entretenido y sin darnos cuenta, también enriquecedor. Nuestra sociedad ha perdido demasiadas cosas hermosas, entre ellas la manera fácil en que podemos enseñarle a nuestros niños el verdadero valor de la perseverancia, de la paciencia, del esfuerzo, del trabajo en equipo, del respeto a todo lo que nos rodea. Los niños no están siendo educados con los conceptos que realmente necesitan, como personas de bien, para desenvolverse en el grupo social que les rodea. Las ambiciones, la ansiedad, la inmediatez altanera, la absoluta ignorancia respecto de escalas valóricas y la soberbia están pasando la cuenta. No se respeta a los padres, no se respeta a los ancianos, no se respeta a los profesores, ni a las autoridades, ni a las instituciones, ni al sentido común. No se respetan ni siquiera a sí mismos. Está claro que de una u otra forma, dolorosa a veces, la naturaleza se encarga de poner las cosas en su lugar. La belleza en los actos, la bondad en los pensamientos y la verdad en las palabras debieran ser un valor emocional permanente, pero se ha olvidado la esencia de todo ser humano. Es preocupante ver que son muy pocos los que logran apreciar y practicar en todo su esplendor la belleza de una humilde fábula. Soy Freddy Blanc y pueden ver este y otros interesantes mensajes en el canal Mente Patriota en YouTube. Nos vemos el próximo sábado, si Dios quiere, en un nuevo programa de Contrarreloj. Muchas gracias por acompañarme el día de hoy. Esto fue Contrarreloj. No te olvides de sintonizarnos todos los sábados de 12 a 13 horas por Radio Alborada 106.1.